que esta es la clase del lunes 12 de agosto. Y como ya los hermanos de la iglesia han estado viendo en los avisos, ¿cuál es el nombre de nuestra clase y ministerio de discipulado? Creciendo juntos. ¿Ya? Y ahí vemos dos arbolitos, un arbolito mayor y un arbolito menor, ¿ya? Que es un poco ahí la analogía que he estado hablando estos últimos domingos, las raíces del discipulado, la savia del discipulado. Así que ese es esta es la clase, ¿ya? Y yo les voy a explicar que esto va a ser como un híbrido, una combinación, porque vamos a estar viendo lo del ministerio, por lo menos las primeras clases, ¿ya? Y también entregando principios, fundamentos, consejos prácticos para el discipulado, ¿ya? Pero obviamente siempre queremos darle un título o un tema que nos asocie a algo, que no sea un título técnico, ¿verdad? Discipulado, sino que en este caso el título que tengo acá que represente lo que queremos transmitir con esta clase y con este ministerio, que es crecer, pero no crecer individualmente de manera aislada, sino crecer juntos. Y esa es la esencia del discipulado. Yo sé que la mayoría de los que están acá no estuvieron en nuestras clases el año pasado, aunque yo creo que hay varios que han sido fieles en estos años, ya de los días lunes, pero el año pasado estuve 2 semestres con una clase, con un curso que se llamaba también Creciendo Juntos, del Ministerio Nueve Marcas o Nine Marks. En los últimos años nosotros he estado utilizando estos cursos o clases del Ministerio de Nueve Marcas, ya que son eh, como las marcas de una iglesia saludable. Y creo que hemos visto 3 o 4 de esas marcas, ¿ya? Eh, y el año pasado enseñé una de estas clases que es el discipulado, ¿ya? Pero aunque tiene el mismo título, no es lo mismo que el año pasado, ¿ya? Vamos a estar profundizando y también de manera práctica desarrollando este tema del discipulado. Muy bien, ¿están viendo imágenes ahí? ¿Fotos? Bien, traté de utilizar todos los grupos étnicos, ¿ya? Todos los colores de piel, para sentirnos todos representados de alguna manera, ¿ya? Eh, no sé, a ver ahí, para poder ver bien, estamos viendo imágenes de grupos familiares y también otras fotos ahí de duplas. Al ver estas imágenes, ¿qué es lo que se le viene a la mente? ¿En qué es lo primero que piensa? ¿O qué idea le transmiten estas imágenes o alguna de estas imágenes? ¿Le evoca algún sentimiento, algún recuerdo, alguna sensación? ¿O le es indiferente ahí las fotos? También veo a un papá dando los primeros pasos de su bebé y a una mamá también ahí. Quería incorporar el lado materno con una hija muy sonriente, también parece sujetándole sus manitos para crecer, ya para aprender a caminar. Muy bien, pues la idea entonces es que nuestra mente, en vez de irse a la letra o a lo literal, eh, nos evoquen sentimientos, ¿verdad? O recuerdos. Así que bueno, de eso trata ya nuestro curso y nuestro ministerio, el discipulado en la iglesia, que es una manera técnica de decir o describir este concepto creciendo juntos, ¿ya? Yo sé que para los hermanos que estuvieron el año pasado en las clases los días lunes, era una frase que se repetía constantemente. El discipulado es crecer juntos. Eso es el discipulado. Y lo va a seguir escuchando en esta clase y tal vez en la medida de verdad que usted participe del ministerio. Lo que pretendía nuestra clase el año pasado era poder tener un entendimiento bíblico de lo que es el discipulado, ¿ya? No era ver un modelo de discipulado, no era ver un libro determinado, una estrategia, sino que básicamente lo que hicimos
fue tener una teología del discipulado, ¿ya? La doctrina que está detrás del discipulado. Entonces lo que vimos, y vamos a seguir viendo este año, es un entendimiento bíblico, es decir, abrir la escritura y poder aprender qué nos dice Dios a través de su escritura, qué es lo que es el discipulado, cómo lo diseñó Dios, cómo lo planteó y cómo lo instruyó. Ahora, el formato del curso que tuvimos es hacer preguntas, ¿verdad? Ideas principales, tomar un texto y yo creo que muchos recuerdan es analizar ese texto. No era tanto temático, sino con el texto abierto y eso ustedes lo respondieron semana a semana. Estoy solo recordando, resumiendo, y esas clases están la mayoría en nuestro canal de YouTube. Si usted va al playlist del canal, va a encontrar todas las clases, creo que hasta la clase 11 o 12. No sé si alguien me puede ayudar a leer ese texto, Mateo 28, del 18 al 20, a ver si podemos escuchar otra voz para romper un poco la monotonía de mi voz. ¿Puede leer de la pantalla o de su Biblia, por favor? Hombre o mujer. Leo, pastor. Pedro Soto, te escuchamos. Ya. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Y no cierres tu audio porque te quiero preguntar, tú estuviste estos 2 domingos, o los 2 domingos que he hablado sobre el discipulado. ¿Recuerdas algo un poco de lo que vimos o expliqué en este texto o qué es lo que tú sabes? Porque obviamente lo has estudiado y también hablaste del discipulado, ¿te recuerdas hace 3 domingos atrás? Sí, sí, bueno, me gustó mucho la comparación que se hizo con la savia del árbol, lo que lleva el alimento, lo que nutre con la enseñanza para el crecimiento de la persona que se está discipulando. Y bueno, también de hacer discípulos, creo que es la forma en cumplir el propósito de Dios y, y a todas las naciones, o sea que esto se debe extender hacia otros lugares. Perfecto, muchas gracias hermano Pedro ahí por recordar y comentar este texto, ¿verdad? Que llamamos nosotros la Gran Comisión. Muy bien, no voy a explicar el texto, ya lo he hecho estos últimos días domingo, pero es para recordar la base, ¿ya? La base, digamos, el mandato, el imperativo, que es básico en nuestra expansión del cristianismo del Evangelio, ¿ya? Bueno, todo comienza obviamente con el Evangelio, y ese es el fundamento de todo lo que hemos enseñado e instruido, así que yo sé que podemos tener también aquí personas nuevas, tal vez nunca han estado en una clase nuestra, ¿ya? Tal vez sea la única vez que estén aquí con nosotros, así que por supuesto no puedo dejar de recordar esta verdad fundamental. El Evangelio está presente ahí desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22. Eh, ¿Y qué es lo que es el Evangelio? Y lo resumimos básicamente, el Evangelio es la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ya? Es la definición que hace el discipulado ahí de 9 marcas y que dentro de varias que estuve viendo es muy sencilla, muy simple y sintetiza esta verdad fundamental. De hecho, la misma palabra, no lo vamos a estudiar ahora, ya estoy recordando principios, la misma palabra en el griego, que ha sido transliterada al español, es buena noticia. Básicamente es una palabra que viene mucho antes de Cristo en el mundo helénico de habla griega. Eran las buenas noticias cuando un ejército
ganaba la guerra, ¿verdad? O estaba ganando la guerra, mandaban un mensajero a la ciudad y ese mensajero daba la buena noticia, que por ejemplo el ejército, no sé, de los troyanos o de los atenienses estaba ganando la batalla contra los espartanos, ¿ya? Entonces iba el mensajero, el evangelista, y comunicaba a su rey o a su pueblo la buena noticia que iban ganando, ¿ya? Estoy dando una aplicación de esa palabra, pero Cristo, el Señor Jesucristo, le dio esta palabra, a este concepto que es una buena noticia, una trascendencia eterna, ¿ya? De una vida nueva. Y el Evangelio es esa buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho, Dios, no el hombre, ¿ya? No la humanidad, lo que Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ha hecho. ¿Para qué? Para salvar. Podríamos ocupar otras palabras, para rescatar, para redimir. ¿A quiénes? A los pecadores, toda la humanidad. ¿Mediante qué? Mediante la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ya? Yo sé que actualmente hay muchos que dicen, sí, pero la buena noticia es que ponerle la mala noticia. Pero es que el Evangelio es la buena noticia. ¿Ya? Eso es básicamente lo que dice. Yo sé que cuando evangelizamos hay que transmitir otros conceptos. Así que eso queremos nosotros, que a la luz del Evangelio, a la luz de la cruz de Cristo y de la tumba vacía, nosotros, la Iglesia Bautista de Conchalí, o los que pertenecen tal vez a otra iglesia, como el hermano Raúl Nicovani, que está con nosotros acá, que podamos crecer juntos, como una familia, ¿ya? Una familia a la luz de la cruz de Cristo del Evangelio. Y por supuesto, siendo instruidos por la palabra de Dios. Así que recuerda esas imágenes que son fundamentales para todo discipulado, independiente del libro que estemos cursando, de la estrategia, del modelo, pero estas son verdades fundamentales. Y esta es nuestra imagen que nos identificó el año pasado y que siempre le llama la atención, especialmente a los pequeños, ¿verdad? Caminar juntos, ayudar a hermanos menores o hermanas menores, o como lo transmití estos 2 domingos, a hijos, a hijitos espirituales, tomarlos de la mano y caminar juntos con ellos. Entonces, si por ejemplo aquí estoy viendo, no sé, a mi hermano Isaac, justo lo tengo aquí en las pantallitas aquí al lado, entonces en algún momento tal vez yo puedo tomar a Isaac, aunque él es mucho más alto que yo, pero soy un poquito más viejo, ¿verdad? Un par de años mayor, pero como si yo tomara a mi hermano Isaac y lo tomo de la mano y lo ayudo a caminar juntos, a madurar en el Evangelio. Pero en algún momento, tal vez ya lo ha hecho, o en el futuro cercano, Isaac va a ser ese hermano mayor. Y no solo va a ser, sino que debería ser Isaac ese hermano mayor que toma de la mano a otro hermanito o a otro hijito, espiritualmente hablando, y lo lleva, lo encamina, camina con él y todos crecemos juntos, ¿ya? Así que de alguna manera todos somos el hermanito menor, el pequeño. De hecho, Jesucristo ocupa ese vocabulario, habla de mis pequeñitos, de mis corderitos, de mis ovejitas o hijitos, pero en algún momento todos nosotros deberíamos también comenzar a ser este hermano mayor, que no es Jesús, es una ilustración nomás, ¿ya? Pero que debemos justamente emular. Y aquí pongo también el lado femenino para que nuestras hermanas no se sientan excluidas, ¿verdad?, de la ilustración. Así que estoy viendo aquí a mi hermana Rebeca también en la pantallita aquí abajo. Bueno, mi hermana Rebeca debe ser esa mamá, esa hermana mayor para su hijita, ¿verdad, Rebeca? O para Caleb, y llevarlos de la mano a través del Evangelio. Pero en algún momento me imagino que usted, hermana Rebeca, también fue la que llevaron de la mano, ¿verdad? Su papá, que era pastor, según ahí nos contó su vida, su experiencia, también ella fue llevada de la mano. Así que todos debemos ser el hermano mayor y también seguir siendo el hermano menor. De hecho, yo sigo aprendiendo de muchos de ustedes. Así que eso queremos, ¿ya? Con el discipulado, que es creciendo en la comunidad de nuestra iglesia local, ¿ya? Y obviamente aquí hay monitos como
de diferentes grupos étnicos, ¿verdad? Unos rubios, otros morenos, otros rosados, de pelo claro, pelo oscuro, que en el fondo trata de transmitir esta imagen, la pluralidad del cuerpo de Cristo, esta variedad en el cuerpo de Cristo. Y nosotros, de alguna manera, nos representamos en eso. Venimos de diferentes trasfondos culturales, trasfondos educativos, trasfondos de vida, eh, de, eh, de comunas, de países también, pero el Señor, con su Espíritu Santo y su Evangelio, hace el milagro de que podamos crecer en la comunidad de nuestra iglesia local, por medio del Evangelio y del discipulado. ¿Ya? Y aquí tal vez podemos ver imágenes de lo que vivimos en nuestra iglesia, ¿o no? Yo sé que hay grupos de estudio bíblico, que finalmente son grupos de discipulado. Eh, los jóvenes se juntan a estudiar Filipenses, ¿verdad? ¿Es Filipenses el que están estudiando ahí un par de sábados al mes? Cuando nos reunimos a orar, ¿verdad? Los hombres en el comedor, las mujeres ahí en el salón, hay grupos que se juntan a orar, a estudiar la Biblia, así que básicamente esto es lo que queremos, hermanos, transmitir, ¿ya? No es un club social nuestra iglesia, aunque hay momentos que sociabilizamos, ¿verdad? Que a veces conversamos, a veces estamos en una casa, pero básicamente lo que queremos en el fundamento de nuestro discipulado es la escritura, la comunión, la oración. ¿Ya? ¿Qué es lo que es ser un discípulo? Les quiero recordar estos conceptos, ¿ya? Ser un discípulo es ser un estudiante. Eso es lo que transmite la palabra en el griego, ¿ya? Un discípulo es ser un estudiante, alguien que aprende e imita a su maestro, porque estamos tomando la palabra del Nuevo Testamento. Por eso hablo de que originalmente en el griego, es decir, cuando Cristo estaba caminando aquí entre sus discípulos, el apóstol Pablo, lo que se quiere transmitir es que un discípulo era un estudiante, un aprendiz de un maestro. Como por ejemplo Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Pablo discípulo, Gamaliel era el maestro. O los Pedro, Andrés y los otros apóstoles estudiaron con Jesús, aprendieron de él. O Timoteo fue un aprendiz del apóstol Pablo. Así que ser un discípulo es ser un estudiante, alguien que aprende e imita a su maestro. Y nosotros, como discípulos de Jesucristo, todos estamos llamados a aprender continuamente de Él y seguirle en cada área de la vida. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario o quiere explayarse más en esta definición de lo que es ser un discípulo o tiene alguna pregunta. ¿Es una definición que ustedes comparten, que la entienden bien? ¿Sí? ¿Nadie quiere preguntar o comentar esta definición de discípulo, explicación de discípulo? Pedro, ahí te veo, Pedro. Sí, pastor. Bueno, a mí me ha tocado un poco hacer el discipulado y para mí es, bueno, pasar tiempo con mi hermano, ¿cierto? Pero en la palabra de Dios, enseñándole algunas cosas generales acerca de la Biblia y también escuchándole porque se da la instancia de que él me pueda abrir su corazón y de poder escuchar sus problemas y podemos ver lo que la Biblia nos dice acerca de eso. Entonces, tratamos de llevarlo todo a la luz de la escritura y bueno, como usted lo decía en el mensaje de ayer, también hacerlo con cariño, con amor, como lo hacía Jesús con sus discípulos cuando lavaba sus pies y tratando de hacer eso, de seguir el ejemplo de Cristo, no como una obligación, sino más bien con amor, como se enseñaba ayer. Eso, pastor. Perfecto, gracias hermano Pedro ahí por comentar. Y claro, tú has tenido la experiencia en estos últimos años de estar discipulando a un matrimonio, una familia, ¿verdad? Y que el Señor ahí te siga ayudando
con ese desafío de crecer juntos, porque el maestro crece también con el discípulo, ¿cierto? No es una enciclopedia que solamente se lee, sino que eres una vida ahí, ¿verdad? Un alma que también está creciendo con los discípulos. ¿Alguien más quiere explicar, comentar esta definición o concepto de ser un discípulo? Hermana Raquel, yo sé que usted también discipula constantemente. ¿Tiene algún comentario del concepto de ser discípulo? Eh, Está con la palabra. Sí, de acuerdo. Sí, para mí ser discípulo es, bueno, amar a mi prójimo, ¿cierto? Ser empática con él, con lo que ella está viviendo y ayudarla, bueno, como decía Pedro Andrés, a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Y entregarle la herramienta, como poder eh, seguir a Cristo, que es el punto más importante, ¿cierto? Y, y poder ayudarles eh, eh, también con el testimonio, con, con el amor que el Señor nos entrega y entregar todo lo que, lo que el Señor cada día nos entrega a nosotros para poder ayudar a la persona, ayudarla a crecer espiritualmente y tener convicciones bíblicas, que es lo más importante. No solamente escuchar, sino que practicarlo y vivirlo para poder entender que Dios es poderoso para poder ayudarnos y ayudarnos a crecer y cambiar nuestras actitudes y negarnos a nosotros mismos para ver el cambio que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y eso se trata de que la persona crezca a través de su palabra. Ujú. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel, por compartir. Sigo entonces adelante, ¿ya? Eh, Son conceptos que ya estudiamos con profundidad, pero para los que no estuvieron el año pasado, recordarles que básicamente esa es la definición de un discípulo, ¿ya? Y como discípulos de Jesucristo, todos estamos llamados, o como seguidores de Cristo, todos estamos llamados a aprender continuamente. Este es un proceso de toda la vida y seguirle en cada área. Hay una necesidad, yo sé que tal vez algunos pueden pensar o pensaron, no ahora, pero tal vez en el pasado, ¿cierto? Bueno, pero ¿por qué tanto énfasis en el discipulado? ¿Es algo necesario esto? ¿Es necesario crecer, llevar de la mano a otros? Bueno, recuerde que hay una verdad clave, ninguno de nosotros es aún perfecto, ¿ya? Ninguno de nosotros aún está santificado por completo aquí en esta vida. Por lo tanto, todos necesitamos crecer como discípulos de Cristo. Por eso somos discipulados, por eso discipulamos y por eso la iglesia local es un discipulado constante, ¿ya? Esa es la necesidad. ¿Y cuál sería la definición del discipulado? Una definición también breve, ya vimos lo que era un discípulo, pero el discipulado es el proceso, la acción en este caso. El discipulado significa crecer como seguidores de Jesús. Y, segunda frase, ayudar a otros a hacer lo mismo. ¿Ya? Yo creo que lo bueno de estos cursos, de estas clases de 9 marcas, que, ¿por qué me gustan? Porque esto complejo lo hace sencillo. ¿Ya? Es decir, que cualquiera puede entender verdades muy profundas. El discipulado significa crecer como seguidores de Jesús. Pero no termina ahí, ¿cierto? Es ayudar a otros a hacer lo mismo. Voy a compartir un video, ¿ya? Donde un pastor que se llama David Barceló, un pastor de España, de Barcelona, pastor bautista, él lo entrevistan y dice varias cosas sobre el discipulado, ¿ya? Así que lo voy a compartir para que usted pueda escuchar eh, algunas ideas que él transmite y que yo creo que eh, son muy iluminadoras para nuestra clase, ¿ya?
Esperen un poquito, voy a compartir el video. Se puede escuchar. Es breve, ¿ya? Un discípulo es un seguidor del Señor Jesús. Un discípulo es un aprendiz de alguien. Por tanto, el discipulado cristiano, en primer lugar, supone seguir a Jesús de Nazaret, seguir su mensaje, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, seguir sus mandamientos. No es seguirle porque queremos algo de Él, o no es seguir aquello que me interesa de Él, o no es intentar conseguir algún beneficio, alguna bendición, sino seguirle a Él en sus términos, seguirle a Él como Él dice, y seguirle a Él cueste lo que cueste. Bueno, básicamente podemos decir que si no hay discipulado no hay cristianismo. O sea, en esencia, el cristiano es un discípulo, el cristiano es un seguidor de Jesús. Jesús llamó a sus primeros discípulos y envió a esos primeros discípulos a que hicieran discípulos. Y en la Gran Comisión, si miramos, vemos que nos envía a hacer discípulos. Cuando leemos Mateo 28 y leemos id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, vemos que en toda esa larga oración realmente hay solamente un imperativo: haced discípulos. A eso nos envía el Señor. Haced discípulos. El resto de la Gran Comisión describe cómo es ese hacer discípulos. Y los términos que nosotros usamos pueden ser muchos: predicación, enseñanza, consejería, pero la meta de la Iglesia, la meta del cristiano es una: es hacer discípulos. Así que discipulado es la esencia, es el centro del cristianismo. Como decíamos antes, en la Gran Comisión el Señor nos envía a hacer discípulos y nos envía a todos a hacer discípulos. O sea que no es una labor exclusiva de algunos dentro de la Iglesia, solo de los pastores, solo de los maestros. Efesios 4:12 nos habla de que el Señor ha dado dones a la Iglesia, apóstoles, maestros, pastores, etc. Y dice claramente: para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y los santos somos los que componemos la congregación. Los creyentes somos los que estamos en el ministerio. Por tanto, no hay en este sentido diferencias entre cristianos. No hacemos matices entre conversos, discípulos, discipuladores. Todos los cristianos son discípulos que hacen discípulos. Todos somos seguidores de Jesús que hacemos que otros sigan a Jesús. Y ser cristiano significa necesariamente eso: ser un discípulo que hace discípulos, igual como los primeros que encontramos en los evangelios. Ya sea que comparta la fe con un amigo, ya sea que enseñe la palabra a mis hijos en casa, ya sea que converse con un hermano en la fe sobre la vida cristiana, ya sea el contexto que sea y en la situación en la que esté. Estoy siguiendo al Señor y estoy moviendo a otros a que sigan al Señor en la dirección en la que yo estoy yendo. Bueno, sabemos que hay muchos recursos de los cuales hablamos como recursos sobre el discipulado. Y yo diría que en todos los recursos y métodos nos podemos encontrar con un gran reto, y es que fácilmente podemos caer en el intelectualismo. O sea, que pensemos que hacer discípulos supone enseñar y aprender un conocimiento intelectual. Pero el discipulado es algo que va mucho más allá de lo meramente intelectual. El Señor Jesús mismo nos dice que el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a alguien que construye su casa sobre la arena.
Y si leemos los evangelios y leemos las cartas y leemos todo el Nuevo Testamento, vemos que realmente el énfasis que pone la palabra es sobre el modelaje, es sobre la imitación, es sobre el ejemplo. En Tito capítulo 2, las mujeres más mayores enseñan a las más jóvenes. En 2 de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo que ha de enseñar a otros y que sea ejemplo él mismo. En Efesios 6, los padres han de enseñar a sus hijos, pero siempre es algo relacional, algo vivo. En Mateo 28, de nuevo, la Gran Comisión, cuando el Señor nos envía a hacer discípulos, nos dice que enseñándoles que guarden todas las cosas. No es solamente un conocimiento intelectual, es un conocimiento vivencial, experiencial. En Hebreos capítulo 3, cuando el Señor, la palabra nos dice que debemos exhortarnos los unos a los otros cada día. Así que realmente discipulado significa que todo creyente ha de guiar al incrédulo a creer y ha de guiar al creyente a creer más y a creer mejor, pero creer más y mejor no supone creer más cosas, sino vivir lo que se cree. En otras palabras, no somos llamados a ser teólogos, somos llamados a ser discípulos. Y la diferencia entre el teólogo y el discípulo es la misma que podemos encontrar entre un astrónomo y un astronauta. El astrónomo solo ve de lejos, conoce pero ve de lejos. El astronauta es el que está allí, es el que vive, es el que experimenta. Así que discipulado es mucho más que un conocimiento intelectual que pretende henchir el cerebro, sino el discipulado supone henchir el corazón. Sin duda, el ejemplo más grande de discipulado bíblico lo encontramos en el Señor Jesús. Sus discípulos pasaron tiempo con Él. Reconocían al verles que habían estado con Jesús. El Señor Jesucristo no solo compartía con ellos sus palabras, su conocimiento, sino su vida. Caminó con ellos, viajó con ellos, fue a bodas con ellos, a entierros. Rió y lloró, abrió su vida, abrió su corazón a sus discípulos y pudieron ver quién era Él realmente. Los discípulos eran amigos de Jesús y Él, ese modelo, ese ejemplo, esa vida, el Señor les estaba enseñando en todas las circunstancias, en todas las ocasiones, en todos los momentos. Y eso mismo queremos ser nosotros, discípulos de Jesús, amigos de Jesús, que seguimos sus pisadas. Muy bien. Tremendo video, ¿cierto? Muy buen video. Lo pudieron escuchar bien, me imagino. Yo lo voy a compartir ahí después el link, digamos, en el grupo y Carlos también en el otro grupo. Yo creo que él respondió ahí todas estas preguntas de manera muy bíblica y también muy, muy didáctica, ¿ya? Este concepto del astronauta y del astrónomo, por supuesto hay una gran diferencia entre ver las estrellas de lejos y estar ahí en el espacio experimentando la falta de gravedad. Y de eso trata finalmente el discipulado, ¿ya? Hay un concepto también que me gusta mucho que él transmite, el de ser amigo, ¿verdad? De los discípulos como amigos. De hecho, hay un libro de Campbell Morgan que él escribe sobre el discipulado, un pastor maestro antiquísimo, y él en uno de sus capítulos habla del discípulo como amigo, que es un poco lo que estoy tratando de transmitir, ¿verdad? Deuteronomio 6, de padres a hijos, este concepto de la savia, de la vida, de amarse. Se recuerdan ayer del amor entre los discípulos, amarse unos a otros como Cristo nos amó. Yo creo que finalmente el discipulado rompe esa barrera como de la formalidad del aula para precisamente formar relaciones, interrelaciones con nuestros discípulos, entre comillas, ¿verdad? Así que espero ahí tal vez algún día volver a compartir ese concepto. Hermano Carlos Cerda, ¿lo tenemos por ahí todavía?
hermano Carlos Cerda, yo sé que ayer estaba... Hola. Ahí está, Carlos. Muy bien, Hola. este es el tiempo para que nos digas tú ahí cómo lo conversamos, para que intervengas, si nos cuentes ya o nos hables o tienes algún comentario también, pero principalmente sobre el ministerio, porque aquí hay muchos hermanos que creo que ya son parte del otro grupo, ¿verdad? El grupo ya del discipulado en la IBC. Así que, Carlos, me imagino que tienes planificado lo que vas a decir. Por supuesto. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí, un poquito congestionado, pero te escuchamos, así que habla con Pues, confianza. así estoy desde la semana pasada. Buenas tardes, hermanos, a todos. Un gusto de poder dar inicio, ¿cierto?, a todo este ministerio del discipulado. Quiero dar gracias al Señor porque se ha unido mucha gente. Disculpe que no tenga cámara, pero no tengo, así que no tengo cómo prender. El, Se ha unido harta gente que quiere ser discipulado y harta gente que quiere ser maestro, ¿ya? Gracias al Señor, hasta ahora ha sido como un balance entre esas dos, que tanto los que son, que quieren ser discipulados, llega más gente que quiere discipular. Aún así, les motivo, hermanos, a seguir ahí, eh, ustedes mismos motivándose, ¿cierto? Orando por el ministerio, de que podamos todos ser parte de esto, como decía el video y como decía nuestro pastor, todos somos los que estamos llamados a discipular, de una u otra manera. Yo sé que muchos lo hacen, lo hacemos, ¿cierto? Pero igual es bueno que podamos tener esto de tomar a alguien de la mano, tener un momento mucho más eh, cercano con esa persona y poder ahí crecer juntos. Sobre lo del material de discipulado yo quería hablar, que ya la hermana Mari Figueroa me mandó todo el material. Yo ahora le estoy preguntando el tema de los costos. Pues lo vamos a ver eso con el pastor porque vamos a regalar un libro a cada uno de los alumnos que quiera ser discipulado, ¿ya? Y eso obviamente va a ser algo que va a ser parte de la iglesia. Y si ustedes como maestros los quieren también tener su libro, ahí ustedes me avisan para yo también encargarle uno a la hermana María y yo les digo el precio de cada uno de esos libros, ya porque obviamente nuestra hermana no quería darnos, ¿cierto?, un tema de precios, pero es un trabajo de ella y yo creo que es lo correcto que también sea recompensado, o sea, no encuentro que debería ser algo que sea completamente donación. Pero bueno, y si alguno obviamente tiene algún problema con pagarlo, también pueden acercarse a nosotros y lo conversamos, pero ahí va a ser lo que ella nos diga y lo que ustedes también nos digan a nosotros. Así que eso, muchas gracias al pastor, muchas gracias a todos los hermanos. Ya con esta primera clase y las siguientes, yo ya voy a ir armando las parejas, los grupos de discipulados, les voy a ir comentando desde mañana a las personas que ya he visitado para que ustedes ya desde esta semana puedan tomarlas y ya comenzar ahí sus discipulados semanales. ¿Ya? Eso, mi pastor. Gracias, hermano Carlos. Yo sé que obviamente tú ya has estado en contacto con todos los hermanos que van a discipular, así que no es que sea ahora la única comunicación, ¿verdad? Que estás teniendo, estás juntado con ellos, además te estás reuniendo con los que quieren ser discipulados en diferentes niveles, ¿verdad? Yo creo que obviamente estamos aprendiendo, ya es relativamente nuevo esto, por lo menos de la manera institucional que lo estamos haciendo, ¿ya? Así que lo, vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar en algún momento, vamos a tener alguna descoordinación, pero es parte también del aprendizaje, ¿cierto? Del discipulado. Recuerde que los discípulos también tropezaron, uno que caminó por las aguas se estuvo hundiendo, eh, otros querían los mejores puestos en el reino de Dios, así que como nosotros, ¿verdad? No nos vamos a equivocar también, no vamos a tener ahí un tropiezo en este proceso que estamos aprendiendo. Así que, por supuesto, yo tengo toda la paciencia del mundo con mi hermano Carlos Cerda, ¿ya? Y si yo como pastor la tengo, yo espero que ustedes también tengan la paciencia con él, si a lo mejor no responde inmediatamente, ¿ya? Y espero que tengan esa paciencia también conmigo, ¿ya? Si Cristo la tuvo con sus discípulos, como nosotros no vamos a tener ese amor entre nosotros, ¿ya? Así que cualquier duda,
se comunica directamente con el hermano Carlos Cerda. Hay un grupo de WhatsApp que es para los hermanos que quieren discipular, que quieren instruir a otros hermanos con el material oficial que vamos a estar entregando. Si alguno de los que están aquí conectados quiere ser parte de ese grupo de instrucción, a otros se contacta con Carlos, ¿ya? Ahora dejo los principios, porque yo sé que obviamente hay muchos que ya quieren comenzar, pero sí tengo que presentarle el material, ¿ya? Esto es básicamente lo que vamos a estar entregando, ¿ya? Y por supuesto, porque le estamos pidiendo a la hermana Mari Figueroa que ella cobre su trabajo, porque ella está poniendo las hojas, ¿verdad? La impresión de las hojas, ahí parece que se ve algo, ¿ya? La impresión de las hojas, lo ideal es que haya un anillado, se fija, no una cosa corcheteada, y no sé si Carlos también lo estará pidiendo una mica ahí, ¿verdad? Para proteger el material. Así que debería verse como esto, y por supuesto la hermana Mari es su trabajo y debería también cobrar esto, en este caso sí, me dice Carlos que son así. ¿Ya? Ahora, la idea, hermanos, es, Carlos está cotizando a ver los precios, que mayormente para los que van a ser discipulados, ellos tienen que tener este librito, porque ellos trabajan en este libro, ¿ya? Y la iglesia va a estar, digamos, como regalándoles este ejemplar. Ahora puede que en algún momento usted como maestro o maestra, si tiene recursos, puede regalarle este ejemplar y usted lo paga directamente a Carlos, al hermano Manuel, ahí vamos a ver cómo es este proceso, ¿ya? Y si cada maestro o cada maestra de aquí de este grupo, si usted quiere tener este material, usted lo va a pagar, ¿ya? Porque tampoco queremos ser gravosos a la iglesia y queremos también que el maestro invierta, pero usted tiene uno y lo va a tener para siempre, ¿ya? Si lo cuida, es la inversión una sola vez, ¿ya? Ahora voy a presentar el material, porque de eso trata también este tiempo de los días lunes, ¿ya? Se los voy a presentar obviamente en el PDF. Eso ya está en su poder, el PDF. Usted puede imprimirlo en otro tipo de papel, si quiere amarillo, ecológico, o lo puede tener en su celular, en su tablet o en su computador. Y yo creo que los más jóvenes, ¿verdad? A veces se complican con los papeles, con andar con una cosa en las manos. Por supuesto, usted, si se maneja en el celular, puede tener el PDF para usted, para su propio estudio en el celular, tablet, computador. El material está autorizado para imprimirlo, ¿ya? Por eso hemos elegido este material, porque se puede imprimir, están los derechos, ¿ya? Eh, Así que está permitido, ¿verdad?, reproducirlo todas las veces que sea necesario. Obviamente no está para la venta, es decir, nadie puede tomar este librito y venderlo, ¿ya? Como para su propia utilidad. Ya, voy a avanzar rápido. Esta es como la portada, ¿ya? No se deje engañar por el monito, ¿ya? El que haya un monito, una ilustración no significa que es para niños o que algo así sencillito, ¿ya? Es simplemente el formato que está hecho así, ¿ya? Así que no se deje engañar que la portada es como algo, estos de cabros chicos, no entro en este discipulado. No, no, no se engañe, recuerde, no juzgue un libro por la portada. Los que leemos libros, yo creo que hemos escuchado ese refrán, ¿no? No juzgue el libro por la portada. Ahí están las cosas que obviamente tienen que estar para respetar los derechos, los sitios donde están, y usted incluso puede entrar a ese sitio y va a encontrar mucho material de discipulado, ¿ya? El contenido. Ahora hablando a los que van a discipular, ¿ya? A los que vamos a discipular con este material, este es el contenido que usted va a estar desarrollando y que usted debe manejar y leer antes de enseñar a otra persona, ¿ya? Son 13 lecciones, en este caso se le llama pasos, ¿ya? Capítulos, lecciones. Hay una guía para el maestro, introducción a la vida cristiana, y después empieza rápidamente con algunos temas que son típicos o tradicionales en un discipulado de inicio.
la salvación, la seguridad en Cristo, la victoria sobre el pecado, hablando de Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, hablando de la palabra de Dios, Dios me habla, ¿ya? Parece que no puedo seleccionar ahí el texto del PDF como otras veces. Hablando con Dios habla de la oración, la comunión diaria habla de que debemos estar en permanente comunión con Dios, de lo fundamental que es la iglesia local, ¿ya? De asistir a la iglesia, de congregarnos, del testimonio, es decir, como discípulos, testificar. También hay un capítulo sobre las ordenanzas, es decir, hablando del bautismo y de la cena del Señor, hablando de la familia y un último capítulo sobre el seguir el discipulado, ¿ya? Así que, hermano Carlos, para que cuando tú tengas contacto también ahí con los maestros, ¿ya? Ahí sí. Tú hagas nuevamente el énfasis, ¿ya? A todas las hermanas y hermanos que van a ocupar este discipulado, por favor, lean esta página, ¿ya? Por mucho tiempo que hayan estado enseñando o discipulando, lean es una página con estas instrucciones, ¿ya? Es decir, cómo usted debe llevar adelante esto y yo encuentro muy buenos consejos. Uno, cuando usted empiece este discipulado, debe darle gracias al Señor, ¿ya? Y aceptar esta felicitación del punto número 1 aquí, ¿verdad? Por aceptar el reto de discipular, de instruir, o como lo hemos estado ocupando metafóricamente, de tomar de la mano a un nuevo creyente, en este caso ocupando esta guía, ¿ya? Como dice, los resultados de cualquier discipulado puede producir frutos eternos. 2, como lo dijo el hermano Carlos y el pastor David Barceló, deje que la Biblia sea siempre su autoridad al contestar las preguntas. El alumno debe buscar por sí mismo los pasajes bíblicos, ¿ya? Usted enséñele, si va a ser el discipulado presencial, ayúdele usted, ¿ya? Que abra su Biblia y se acostumbre, en este caso, a tocar la Biblia. Dice, algunos nuevos creyentes necesitan una breve orientación, ¿verdad? Es decir, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para que sepan dónde buscar. Tercer consejo, este manual se puede usar de muchas maneras diferentes. En la mayoría de los casos, una lección por semana, animando al discípulo a hacer las tareas de cada lección, ¿ya? Ahí Carlos obviamente va a ver esto con cada maestro, usted puede hacerlo semana por medio, 2 veces por semana, si usted y el discípulo lo quieren, usted tiene que ver cómo lo utiliza y eso, ¿ya? Procure que sus sesiones no sean demasiado largas, ¿ya? Si cada paso son 2 páginas, trate de no estar 3 horas, ¿verdad? Discipulando a su alumno, ¿verdad? Y por cada sesión. Anime al estudiante a contestar las preguntas con sus propias palabras, ¿ya? Anímelo, desafíelo, apóyelo para que él razone. Él lea el versículo y aunque se equivoque en la respuesta, que lo escriba en sus palabras. Acostumbre a su alumno o estudiante a que no tenga temor a usted, ¿ya? Que si respondió mal, usted lo va a retar, es un mal cristiano, no, anímele incluso a equivocarse, ¿ya? Si se equivoca en la respuesta, usted le va a corregir, le va a decir cuál es la mejor respuesta, ¿ya? Pero que nunca el alumno le tenga miedo al maestro. Número 6, evite predicarle, ¿ya? No es una predicación, no es un monólogo. La predicación tiene que ser un monólogo, ¿ya? Pero el discipulado no. Y acostúmbrese a usar preguntas, ¿ya? Para ir descubriendo lo que piensa el alumno, está entendiendo, es un robot, no es un robot ya que está así como escuchándolo con los ojos abiertos, pero con el oído cerrado. Después vamos a ir dando más consejos de esto en otros momentos. Número 7, prepárese bien para cada sesión, ¿ya? Por eso, si usted va a juntarse el día martes, el día lunes, lea el capítulo correspondiente, lea el que sigue también para que anticipe
etcétera, ¿ya? Y esté familiarizado con las ideas claves de cada lección. Por supuesto, mire qué importante, su preparación, la suya, la del maestro, debe incluir oración por el alumno, por su propio corazón como maestro, ¿ya? Muy bien, seguimos con los consejos, ¿ya? Esto igual usted los va a leer, tiene que leerlos, pero yo le estoy aquí anticipando el tema, ¿ya? Procure que el alumno piense en qué implican estas enseñanzas para su vida diaria, ¿ya? Usted también ayúdele a encontrar aplicaciones prácticas. Las tareas de los cuadritos que están al lado, ahí les voy a mostrar cómo es esta cosa, ¿ya? Como el formato, hay unas tareas al lado y están diseñadas con ese propósito. Use las tareas. Número 9, ayude al alumno a que tenga el hábito de orar. Si no sabe orar, enséñele usted a orar, ¿ya? En las primeras lecciones. Dígale ahí, no sé, busque el Padre Nuestro como modelo, busque otra oración en la Escritura, enséñele a orar de manera sencilla, ¿ya? Número 10. Hay que entender que el discipulado es mucho más que esta lección o que este librito, eso ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Implica un cambio de vida, un crecimiento, etcétera. Hágale ver que este discipulado es solo una ayuda inicial. No es que terminó el libro y ya es un discípulo de Cristo maduro. No, es solo una ayuda inicial. Es de suma importancia, número 11, que el discípulo aprenda hábitos como leer diariamente la Biblia, como nuestro grupo que tenemos de desafío, que ore y que memorice los versículos bíblicos de la sección. Anímelo, ahora que existe WhatsApp, teléfono, mensajería, usted puede animarlo todos los días, ¿verdad? Escribirle. Te puedo animar todos los días para que leas y ores. Si le dice sí, bueno, le mando un mensajito y dígale, oraste hoy día, leíste la Biblia, etcétera. ¿Ya? Al inicio de cada lección, tome tiempo para repasar el versículo de memoria anterior y preguntarle cómo va con su estudio bíblico. ¿Ya? No lo regañe, por favor. No lo regañe si no ha cumplido alguna de sus tareas, pero sí hay que estimularlo a hacerlas, ¿ya? El método de regañar, de retar, de reprender, queridos hermanos y hermanas, ese es un método antiguo, ¿ya? Un método cultural antiguo, no válido, por lo menos como entendemos nosotros el regaño, ¿ya? Usted sabe, yo nunca lo ando regañando a ustedes, ¿verdad? Nunca lo ando retando. Quizá en alguna oportunidad me ha tocado retarlo, creo que a ninguno, ¿ya? Pero usted con su discípulo no lo regañe, no lo rete, sea cariñoso como estudiamos ayer, amor filial. Y sea sensible a lo que Dios está haciendo en su discípulo, en su alumno. Algunos se van a demorar, algunos van a ser más duros, más flojos, más perezosos, o también puede que le toque un discípulo súper hambriento de Dios, súper preguntón, ¿verdad? Cuestionador, sea sensible y pídale sabiduría al Señor, ¿ya? Y esté dispuesto a responder sus preguntas y si usted no sabe las respuestas, puede preguntarme a mí, a otro de los pastores, a otro hermano maduro de la iglesia, pero trate de ayudarle, ¿ya? Tome en cuenta que hay veces cuando no se puede tocar cada pregunta de la elección por falta de tiempo. En estos casos, escoja las preguntas de mayor importancia para discutir, ¿ya? O sea, puede que de repente en una hora usted no alcance a desarrollar todas las preguntas. Bueno, va a ir ganando experiencia tal vez con cada discipulado y usted elija solo las más importantes. Ya, eso usted lo lee, es como una bienvenida que se le da al alumno, ya asumiendo que es un nuevo creyente. Así que eso voy a dejar la tarea para usted se familiarice con el contenido, ya son cosas que sabemos nosotros y esto es súper bueno porque este es un concepto que a veces no lo manejamos, ¿verdad? Nosotros le llamamos disciplinas espirituales.
De hecho, hay un grupo de nuestros jóvenes que leyeron juntos, ¿verdad? Un libro, Disciplinas Espirituales, de más de 300 páginas, y estuvieron ahí aprendiendo, pero también es ejercicios espirituales, ¿ya? Y no es menos espiritual decirle ejercicio en vez de disciplina. De hecho, Pablo ocupa el concepto ejercítate para la piedad. Y esto es muy importante que usted como maestro lo viva, ¿ya? Usted lo viva primero. La oración, leer la Biblia, congregarse en una iglesia, separarse del pecado, luchar contra el pecado, confesar cuando usted ha caído, ha pecado, testificar, etcétera, ¿ya? Usted seguirá viendo eso. Y este es el formato, ¿ya? Este es el formato de una lección. No voy a estar viendo todas las preguntas para nada, pero para que usted sepa, siempre hay al principio un verdadero y falso para que la persona entre en calor o usted pueda tener un diagnóstico. Porque si la persona le pone aquí, por ejemplo, para ser salvo, solo necesito creer que Dios existe y le pone verdadero, bueno, yo creo que hay que empezar otro discipulado, ¿verdad? Que es el Evangelio. O las preguntas siguientes le van a ir explicando, porque finalmente hasta un musulmán cree en Dios, ¿verdad? Y no precisamente salvo por creer en Alá, que generalmente las películas traducen como Dios, ¿ya? Así que eso es como un pequeño diagnóstico y todas estas preguntas, hermanos, las que están numeradas, se basan en un texto bíblico. Entonces son preguntas que el alumno y usted debe responder en base, por ejemplo, Efesios 2:1. ¿Cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? Y usted debe dejar que la persona va a responder en su casa y después usted va a revisar con ella, ¿verdad? Su respuesta, a felicitarla porque respondió bien según el texto bíblico o a enseñarle cuál es la respuesta correcta según Efesios 2:1, ¿ya? Y ese es el formato, a veces sí o no, eh, pero siempre hay un texto bíblico detrás, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la salvación está hablando de cómo era la vida vieja, muy importante lo que hizo Dios, y ahí hay muchos textos, ¿ya? Y después sigue en la página 2, por ejemplo, diga en sus propias palabras qué es tener fe en Cristo. Esto es muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos del Evangelio, aunque suena sencillo el tener fe o creer, pero también debemos identificar qué es lo que entiende esa persona por tener fe. Entonces, este tipo de preguntas son preguntas que le van a mostrar a usted el entendimiento de su discípulo, ¿ya? Y si usted tiene que invertir más tiempo explicando ese concepto, el Evangelio, o en otra lección puede ser la oración, la tentación, etcétera, ¿ya? Y así, después siempre va a encontrarse usted con un resumen que también pretende descubrir qué es lo que aprendió el alumno, ¿ya? Si no aprendió nada o aprendió correctamente y qué correcciones debe hacer. Aquí siempre va a encontrarse a los costados también con estas tareas, que es lo que decíamos, ¿verdad? ¿Ya aceptó a Cristo? ¿Sí o no? ¿Cuándo lo hizo? Me gusta que ocupa un vocabulario sencillo también, ¿ya? Si le pone no, bueno, entonces ahí tal vez va a tener que hacer el otro discipulado que es el de Jesucristo, ¿ya? Y la fecha para identificar de alguna manera, ¿verdad? Si es que tiene conciencia de cuándo se rindió a Cristo, cuándo lo aceptó, etcétera. Puede que la persona diga no, no lo ha hecho, y que sí desea hacerlo. Y ahí obviamente tiene que evangelizar, cosa que el discipulado lo asume, ¿verdad? No está explicando a grandes rasgos el evangelio total, usted lo hará, ¿ya? Y hay algunas cosas. Esto es importante, lo de la oración, ¿ya? Usted sabe que nosotros nos llamamos a hacer una oración modelo o la oración del pecador. Lo que pretende esto es para ayudar al maestro, ¿verdad? Y al discípulo o al que va a ser discípulo a entender más o menos, ¿verdad? Lo que uno le pide al Señor, cómo uno pide perdón, cómo clama por salvación, etcétera, ¿ya? Si tiene dudas sobre estos temas, yo le puedo ayudar también en algún otro momento. Y aquí sigue con las tareas al lado, ¿verdad? Hay un compromiso
que dice, con la ayuda de Dios me comprometo, dice aquí al ladito, a leer un capítulo diario de la Biblia. Y el consejo que le da el libro es que pueda leer por lo menos esa primera semana Juan, capítulo 1 al 7. Por eso tiene que leer el discipulado para que se familiarice, ¿ya? Y aquí está el texto para memorizar, en este caso la Reina Valera, o también da otra alternativa que es la versión internacional. No tenemos que asustarnos, queridos hermanos, si a un nuevo creyente, ¿verdad? Para que él entienda tal vez este castellano un poco más formal, que es la Reina Valera, la otra versión le puede ayudar para que él tal vez entienda mejor lo que está tratando de decir Efesios 2, 8 y 9. ¿Ya? Creo que eso es, queridos hermanos, a grandes rasgos, y así sucesivamente el paso 2 de la seguridad de la salvación, la victoria en Cristo, y así sucesivamente. ¿Ya? Así que no pretendo mostrarles cada uno de los capítulos, porque si no, no podríamos terminar en esta noche. ¿Ya? Y ahí usted después, cuando tenga, usted ya tiene el PDF, puede descargarlo, nos va a hablar de Cristo, etcétera. Ahora, yo les quiero mostrar que hay otro discipulado también que nos habla, lo tengo aquí, a ver, que este sería el discipulado para alguien que no conoce a Cristo, ¿ya? También ya lo compartió el hermano Carlos Cerda, y en este caso lo que pretende, si usted identifica que la persona aún no entiende el Evangelio de quién es Cristo, este es el discipulado para evangelizar. No es un tratado, ¿ya? Es decir, es un discipulado intensivo. O sea, esto no es estar en la Plaza de la Palmilla, ¿verdad? Y tratar de transmitirlo en 5 minutos. No, esto es una inversión. Donde, por ejemplo, va a hablar de Jesús como el autor de la vida, como el Cordero de Dios, como el buen pastor, que él murió, resucitó y que lo que es Cristo finalmente para el nuevo creyente, su abogado, el rey de su vida, el soberano, etcétera. ¿Ya? Así que también esto es un material que si usted quiere evangelizar a alguien con un discipulado, este es un buen material también para poder mostrarle bíblicamente quién es el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, son 21 páginas, ya una familia amada me regaló un libro de Cristología, ¿cierto? De Cristología, no sé, casi 900 páginas, ¿ya? Entonces tampoco nos vamos a poner exigentes que en un discipulado de 21 páginas vamos a enseñar todo lo de Cristo, ¿ya? Recuerda que son cosas justamente iniciales. Si quiere aprender de Cristo más profundamente, bueno, va a tener que comprarse un libro de 900 páginas, ¿ya? Muy bien, no sé, hermano Carlos Cerda, si tiene que agregar algo más a este pequeño... Sí, cuéntenos. sino solamente agregar de que el ministerio de discipulado es para aquellos hermanos que quieran reforzar las bases, ¿cierto? Que necesiten todo esto de lo básico, ¿ya? Para que no pensemos tampoco que estos niveles de discipulado son alguna especie de seminario, como usted mismo dijo ahora último, ¿cierto? Que no, si quieren obviamente usted, hermano, reforzar mucho más adelante, mucho más sus conocimientos, hay más libros, hay otras instituciones, pero lo que buscamos acá es llevar a las personas a reforzar esa base que es en Cristo, que es en la palabra de Dios. Por lo tanto, igual yo les pido que podamos ver y analizar eso de que si usted se siente que ya ha estado preparado y que lleva años, ¿cierto? Quizás con, conociendo del Evangelio, que se anime a ser maestro más que le enseñen a usted el discipulado, ¿ya? Porque lo más seguro es que no se va a encontrar con algo nuevo, con este material. Y ahí usted, si lo tiene disponible, yo se lo puedo mandar a quien quiera, ¿cierto? Para que puedan leerlo, estudiarlo, pero eso, animarlos a que podamos ser más maestros, ¿cierto? Los que ya llevamos más tiempo, más que oidores. Eso.
Muy bien, gracias hermano Carlos. Así que bueno hermanos, son las 9:30, ese era el plazo por ahora en esta primera clase para terminar. Había bastante información que entregar. Ahora hay más discipulados. Yo, por ejemplo, déjenme compartirles, eh, no les voy a compartir la vista de mi escritorio, ¿ya? Pero el hermano Carlos compartió ahí varios niveles de este discipulado, porque cuando se termina este primer libro, después hay otro que es como más pasos en la vida cristiana, ¿ya? Que es, por ejemplo, conociendo a Dios, que es como teología propia, Cristo es mi modelo, va a hablar del servicio, de la identidad en Cristo, de la guerra espiritual, de la armadura, del perdón, ya, de el perdonar y pedir perdón, de la santidad, incluso hay un capítulo que habla del cristiano y su dinero, que fue algo que se debatió ayer ahí en la reunión de membresía, un capítulo cortito, que habla sobre el cristiano y su dinero, tomando decisiones sabias, compartiendo a Cristo, que es el evangelismo, 2 capítulos sobre el futuro, me imagino que algo muy sencillo sobre escatología, el regreso de Cristo. Después hay un tercer discipulado, que es la continuación, que trata principalmente sobre la vida en comunidad. Mire los capítulos, los unos a los otros, amémonos los unos a los otros, más sobre el amor, animándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, soportando, perdonándonos, aceptándonos, recibiéndonos, exhortando, etcétera. Incluso habla de la hospitalidad. Entonces, para que usted no crea que en este primer librito se habló de todo, no, hay otros libros que cuando reciba su certificado el alumno en el primer libro, le vamos a animar, ¿te gustaría seguir en un segundo nivel? Va a haber un segundo nivel, un tercer nivel, y incluso hay otros que hablan de una cosmovisión, ¿ya? No dice el título, pero es eso, porque habla, por ejemplo, de las mentiras que estamos escuchando últimamente, de lo del mundo, lo del miedo, de la justicia, del dinero nuevamente, de las sectas, las religiones, todo en un formato sencillo, pero creo que es un material muy valioso. Incluso, mire, ya en otro nivel habla precisamente la hipocresía en la iglesia, esta mentira que dice no juzgue o sea tolerante, ya habla del machismo, habla de la masculinidad bíblica, habla de la feminidad bíblica, del evangelio de la prosperidad, todo obviamente en secciones muy breves, pero temas que pretenden también despertar al discípulo y al maestro, quizás a profundizar estos estudios o conocimientos. Y hay un último nivel que va a hablar sobre las misiones, es decir, si alguien tiene el interés, ¿verdad?, de saber qué es lo que es las misiones, hay un discipulado completo de 10 lecciones donde también se instruye qué es lo que habla Dios de las misiones. Todo en el mismo formato de estos libritos muy sencillos, ¿ya? Así que yo creo que hay mucho por descubrir, mucho por aprender. Lo que yo les ruego, queridos hermanos, es que todos seamos enseñables, ¿ya? Y por supuesto yo me incluyo en eso. O sea, he estado revisando el material y hay cosas que me sorprendo, digamos, cosas que tal vez olvidé, que nunca estudié, o cosas que nos muestran otra perspectiva, ¿verdad?, de cómo fuimos discipulados. Entonces yo les ruego que todos los que estamos acá seamos enseñables, que ninguno de nosotros tenga la arrogancia de creer que ya lo sabemos todo o que este librito es muy básico, que es muy insuficiente, porque yo creo que ahí estamos cometiendo un gran error, ¿verdad? Si menospreciamos un discipulado. Nosotros hemos pasado por varios discipulados, los hermanos más antiguos saben, ¿verdad? Y la verdad que no nos han resultado, por lo menos nuestro contexto, de iglesia, de comuna, de personas, de cultura, no sé las explicaciones, pero queremos intentarlo con esto, ¿ya? Y ver cómo el Señor bendice nuestro esfuerzo de obediencia al discipulado. Preguntas, comentarios para ya cerrar nuestro tiempo de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario para ya irnos despidiendo, Pedro?
Pedro Soto. Sí, pastor, una pregunta. Sería bueno como preguntarle a la persona que se está discipulando un poquito acerca de su vida espiritual, como cuáles son sus luchas o como darle algún consejo según lo que le esté pasando, digamos, a lo mejor está pasando por un pecado o podemos aconsejarlo de alguna manera. Sí, Pedro, mira, obviamente lo que tenemos que ir formando con estos discipulados es ir formando esta relación, ya lo que hemos venido hablando un poco estos domingos, esta relación entre, voy a decir el maestro para que entendamos la diferencia, ya porque discipulador es una palabra muy larga para mí, ya entre el maestro y el discípulo, es tratar de formar esta relación, ¿verdad? De comunión, de compañerismo, de amistad también, y es una palabra a la cual no hay que tenerle miedo, de hecho Cristo la utiliza en estos capítulos de Juan, ¿verdad? Cuando les disipula esa última noche, y todo debe ser con mucha sabiduría, hermano Pedro, y todos los que están acá, porque si de repente es un nuevo cristiano el que estamos discipulando, alguien que llegó hace poco a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que ir sondeando un poquito, ¿verdad? Que no vayamos a hacer preguntas que puedan parecer invasivas, ¿ya? Porque, no sé, pues si lo conoce hace poco, ¿verdad? Y le dice, oye, ¿cuáles son tus pecados? De repente puede ser un poco invasivo, ¿verdad? O si tú le dices luchas espirituales, puede que él venga de un trasfondo carismático, ¿verdad? Y que luchas espirituales le entienda como sacar demonios, exorcismo. Entonces, hay que pedir oración, tener sabiduría e ir de a poquito, Pedro, ¿ya? Y si vas a hacer, y no te digo a ti porque tú me hiciste la pregunta, ¿ya? Pero le estoy hablando a todos. Y si vamos a discipular a creyentes nuevos, también hacer un lenguaje no tan evangélico, porque para cualquier persona, ¿qué es lo que son luchas espirituales, verdad? Entonces también nos vamos a esforzar en hacer un vocabulario sencillo para ellos, en los cuales puedan entender a qué me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces yo creo que con la ayuda del Señor, espero que podamos tener sabiduría, ¿verdad? Para ir de a poquitito, haciendo las preguntas correspondientes y capaz que en los mismos capítulos que se estén estudiando surjan también preguntas o dudas que tú puedas ir respondiendo. Ya, ahora sí, una persona que tú conoces hace tiempo, obviamente uno puede hacer preguntas con más confianza, ¿verdad? Pero lo que queremos es no asustar a un nuevo discípulo, ¿verdad? Y empezar a pedirle datos ahí de su vida vieja, de lo que hizo, lo que no hizo, porque ahí hay que tener también esa sabiduría. Gracias, Pedro. Buena pregunta.